Alabanza a Buda Sakyamuni, fundador, destructor, trascendental, que ha sido de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos, que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los sabios. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de destructor trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, de color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto, mientras que los 3 mundos no lo son. Incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador que atesoras todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante ti que has sido la totalidad me postro. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino, sublime realidad pura, ante el Dharma que apacigua me postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad cuya sublime, cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la Gran Sangha, a los 3 homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen los mundos en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones negativas virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente, esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño y un relámpago y una nube, considera así todos los fenómenos condicionados, que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyugue al enemigo los defectos y libere a todos los seres del océano en Sansara, donde están atormentados por las horas de envejecimiento, enfermedad y muerte. Ofrecimiento del mandala. Refugio. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, Dharma y Asamblea Suprema, que por mis méritos al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma
llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Justo un poquito antes de empezar, John, la monja John, fue bajó a encontrar a la monja de Checoslovaquia. Cuya madre, cuyo padre murió de un infarto y al mes murió la madre de cáncer y de COVID. Entonces estaba hablando eso y le pregunté que estaba pensando en mí, pero también le dije, cuando oímos, por ejemplo, que algunas personas han fallecido, siempre es bueno que recordemos que exactamente igual nos va a pasar a nosotros. Seremos un nombre, todos lo dejaremos y se quedará el nombre en nuestro mundo, nada más. Es decir, que no habrá un día siguiente y no necesariamente vendrá después de mucho tiempo. Puede suceder en cualquier momento la muerte. En cualquier momento puede llegar, es muy importante recordarlo. Sí, a veces pensamos, la muerte sí, pero de aquí a mucho tiempo. Siempre pensamos de aquí a mucho tiempo. Incluso el mismo día que vas a morir o incluso 5 minutos antes de morir piensas, todavía será de aquí a mucho tiempo. 5 minutos antes de que tengas ese accidente de coche o de cáncer, piensas, moriré pero de aquí a mucho tiempo. Es decir, siempre nos estamos engañando y así no practicamos el Dharma, no nos preparamos, no trabajamos para la iluminación, ni siquiera para la liberación o la iluminación. Ni siquiera nos preparamos para la felicidad de las vidas futuras. Vas a morir y todo lo que hacemos es para buscar la felicidad, sí, pero siempre pensamos solamente en la felicidad de esta vida, la felicidad de hoy. Y ese concepto es el que no nos permite que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente se conviertan en dharma sagrado.
Entonces, ni siquiera el prepararnos para la felicidad de las vidas futuras, vidas futuras. Es como, por ejemplo, se me ha olvidado lo que iba a decir. Dicen que estaba hablando del padre de la monja Tenzin Palmo. Y bueno, le estaba diciendo que debemos siempre, cuando escuchamos que alguien ha fallecido, siempre tenemos que recordar que igual nos va a pasar a nosotros, porque eso puede suceder en cualquier momento. Por ejemplo, hay los cadáveres que son consumidos en la cremación, solo queda el nombre en el mundo y sus cosas y algunos restos materiales. Pues exactamente igual nos va a suceder. Es tan importante recordarlo. No solamente la gente que no ha encontrado el Dharma, pero incluso los budistas no somos conscientes, no mantenemos la atención en la impermanencia y la muerte cada día. Y así, de esa forma, el Dharma básico no está presente en nuestras vidas. A pesar de que hablamos de vacuidad, hablamos del Tantra, de temas muy elevados, pero el fundamento, el Dharma básico, no está ahí presente. Incluso aunque estudiamos filosofía, hablamos de vacuidad, estudiamos los textos de Nagarjuna, del Lama Tsongkhapa y el Tantra, pero el Dharma básico en nuestra vida no está presente si no recordamos la muerte y la impermanencia. Y así tantas veces cuando escuchemos que la gente muere, gente que tú conoces, pues seguimos pensando, yo todavía me queda mucho tiempo para vivir. Y entonces así, de esa forma, tu práctica del Dharma nunca llega. La principal respuesta, lo que tú necesitas, la práctica del Dharma, renunciar al apego a esta vida, porque ese es el primer Dharma. Hablamos de Dharma, sagrado Dharma. Ese es el primer paso, el primer Dharma. Por supuesto, sí, hacemos muchas oraciones, leemos muchos textos. Sí, seguramente que hacemos todo eso. Y estaba eso, recordándole a ella este aspecto. De la importancia de que cuando pues nuestros parientes mueren o la gente que conozcamos muere, pues que seamos conscientes de que también vamos a morir y en cualquier momento, porque en general sí sabemos que vamos a morir, pero no tenemos, el ser consciente de que se puede presentar inmediatamente o en cualquier momento, eso es mucho más raro de contemplar. La monja John me dijo que, ¿dónde fue? En Italia, fue en una ocasión con Gomo Tulku. En Italia fueron a Pisa, a un convento de monjas. Era un hospicio, sí, un hospicio. Y entonces Gomo Rinpoche dio una charla. Y luego la directora se presentó y dos monjas del hospicio, eran dos monjas de 80 años,
que nunca habían pensado ellas mismas que iban a morir. 2 monjas cristianas nunca habían considerado que también iban a morir. No sé si... Es decir, y claro, y después de llegar, o sea, después de llegar al hospicio, es cuando se dieron cuenta y estas monjas, y entonces se quedaron como muy impresionadas. Ah, no, la que estaba muy sorprendida era la directora, o el director, no sé, que estaba muy sorprendido de que estas mujeres nunca habían pensado, estas monjas nunca habían considerado el hecho de que iban a morir. Es verdad que esto es como muy extremo y que, bueno, pues claro que fue una gran sorpresa para el director de que no habían considerado a estas personas de que de hecho también iban a morir. Y solamente se dieron cuenta cuando por fin llegaron al hospicio. Bueno, es decir, para nosotros es una enseñanza increíble, muy poderosa. Cuando oímos que alguien muere, especialmente si es alguien conocido, y por supuesto también gente que no conozcamos, pero especialmente gente que conocemos y muere, pues es una enseñanza muy poderosa, un recordatorio muy poderoso para saber que nosotros también vamos a morir y además en cualquier momento, sin dejar nada, solamente palabras, nombres o los escritos en nuestros cuadernos, en las cartas que enviamos a nuestros amigos, los libros, etcétera, y algunas posesiones. En cualquier momento sucede. En el texto de Carta a un amigo de Nagarjuna, dice: en lo que tienes control, en lo que tienes control, en lo que puedes controlar tu vida, durante ese tiempo en el que todavía puedes tener un cierto control en tu vida, en tu vida, creo que está traduciéndolo directamente. Dice, pues entonces asegúrate de haber establecido el camino definitivo a la iluminación o a la felicidad más allá de esta vida. Es decir, en ese camino que continúa ascendiendo hacia la iluminación. Asegúrate de establecer ese camino. Y ese camino hacia la iluminación incluye la felicidad temporal, la felicidad última. La felicidad última es la liberación del samsara y la felicidad última es la completa cesación de los oscurecimientos y completar las realizaciones. Cuando el aliento, la respiración que entra y sale,
Cuando eso cese, entonces será difícil mantener una mente feliz. Serán momentos difíciles. Cuando salga la respiración y ya no vuelva. En esos momentos será difícil mantener una mente serena y feliz. Entonces cada día es muy, muy, muy importante esta atención consciente, esta práctica diaria en tu vida. Asegurarte de esto. Y otro verso dice: la vida es susceptible a muchos daños. Es el verso 55 que dice: la vida es susceptible a muchos daños, es más impermanente que una burbuja de agua a merced del viento. Es asombroso que uno inspire después de expirar y que se despierte después de dormir. Es decir, es como una burbuja de agua que en cualquier momento estalla por el viento. Como por ejemplo la llama de una vela en el viento que en cualquier segundo puede parar. Ese sería otro ejemplo. La vida es así de frágil, o como una burbuja de agua que sopla un viento y en cualquier momento explota. Puede ser muy bonita, pero explota, se acaba. Es decir, la vida es mucho más impermanente, más frágil que eso. Inspiras y expiras. O por ejemplo, te vas a dormir por la noche. Y te separa solamente una respiración. Que piensas, qué maravilloso poder liberarme de poder despertarme de eso. Este Dharma básico es lo más importante. Y si piensas en la muerte y la impermanencia, entonces el Lan Rim, toda esa filosofía que estudias, la puedes integrar en el Lan Rim. Y así cualquier cosa que estudias suyuga tu mente. Cualquier estudio, si lo usas para el logro de la iluminación,
para el beneficio de los seres, y si no para lograr la liberación de los sufrimientos sansáricos, o al menos para la felicidad de las vidas futuras. Hace mucho tiempo mencioné que el Buda dijo, no me acuerdo ahora bien de qué texto venía, pero decía cientos de los poderes milagrosos, o sea, de los poderes milagrosos de Mongaliana y Sariputra. Mongaliana, que era excelente en poderes, era excelente en poderes psíquicos o poderes milagrosos, y Sariputra, que era excelente entre todos los discípulos en sabiduría. Bueno, pues como cientos de estos, o sea, si estamos cientos de, si hacemos, a ver, por ejemplo, si hacemos ofrecimientos de comida a cientos de seres como Mongaliana o Sariputra, pues esto es mucho más beneficioso recordar la impermanencia y la muerte por un segundo. Es muchísimo más beneficioso recordar unos momentos la impermanencia y la muerte que hacer que hacer ofrecimientos de comida a cientos de mongalianas y sariputras. A ver. Porque, bueno, puedes hacer estos ofrecimientos de alimentos a seres tan extraordinarios como ellos, pero si se te olvida o si se relaja tu concepto de ser consciente de la impermanencia, pues entonces no te acuerdas de practicar el Dharma. Y también la última enseñanza del Buda fue sobre la impermanencia. Ok. Entonces, el que podamos lograr la liberación del samsara por uno mismo solo, eso no es suficiente. Somos completamente responsables de liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento samsárico que han venido experimentando los océanos de sufrimientos sansáricos desde tiempos sin principio, y que de nuevo seguirán experimentándolos hasta que uno no encuentre el Dharma y lo practique. ¡Wow! Incluso seres humanos, después de todo eso, que tenemos un mejor cerebro, y no por eso significa que practiques el Dharma. La mayoría de los seres humanos no han encontrado el Dharma. Es difícil que encuentren el Dharma y que una vez lo encuentren crean en el Dharma. Salen corriendo, escapando del Dharma, como ya bien sabéis. Incluso aunque intentes explicarles, se escapan, no comprenden, se escapan de la verdad. Y es tan difícil.
No solo eso, sino para poder liberar a los innumerables seres, liberarlos de los océanos de sufrimiento samsárico por uno mismo solo, y además de eso el poder llevar a todos y cada uno de los seres a la felicidad inmaculada, la completa cesación de los oscurecimientos, tanto burdas como sutiles, y poder lograr la completación de todas las realizaciones. Sangye. Hacer esto por uno mismo solo, y por eso debo de lograr la iluminación para poder trabajar de forma perfecta sin el más mínimo error. Entonces, con esa mente escuchamos las enseñanzas. Entonces la práctica de los Geshe Kadampas, continuamos con las enseñanzas sobre qué hacer en el aniversario cuando fallece un dama, un maestro, como lo que hacían los Geshe Kadampas. Las prácticas que aconsejaban cuando tu propio maestro ha fallecido en los aniversarios. Recordar los consejos que ya di, también toda esa serie de puyas y prácticas para hacer, es increíble, como por ejemplo el sok con la machopa y tantas otras que son increíbles y son la mayor purificación. Así, cualquier karma negativo creado con el maestro es una gran purificación y acumulas muchísimos méritos. Es decir, que no solamente estos consejos son en relación al aniversario del Lama Yese, lo he usado como ejemplo, pero también con los otros maestros. Entonces, como expliqué la vez pasada, entonces cuando hacer estos ofrecimientos con los 6 recordatorios a las conchok, no a las joyas, conchok, que normalmente traducimos por las 3 joyas, pero que es una traducción no muy precisa. Es decir, hacer ofrecimientos a las 3 raras y sublimes, conchok. Con quiere decir rara y chok, sublimes. Es decir, Buda, Dharma y Sangha. El guru es uno con Buda, Dharma y Sangha, creo que ha dicho. Entonces, tanto como puedas,
haz ofrecimientos, ofrece servicio a la sangha. Tanto como puedas, ofrece servicio a la sangha. Ofrece té a la sangha, o de acuerdo a tu capacidad, lo que tú tengas, o hacer ofrecimientos de té, por ejemplo, como se hace en los monasterios tibetanos, durante las ceremonias, que se suele distribuir té y pan. Es bastante común hacer esto en los monasterios, especial en las pullas de la mañana o por la tarde. Entonces, si puedes hacerlo, cuanto más puedas hacerlo, mejor. Es decir, a poder ofrecer algo que, pues, para que coman, y por supuesto también a otros. Eso ya depende de qué tanto pueda abarcar, ofrecer el benefactor. Y también si puede ofrecer comida, servir a la sangha, o hacer ofrecimientos de dinero, también es algo muy común. O simplemente pues eso, hacer ofrecimientos de té y a veces eso también pues de dinero, y todo eso depende de cuánto, de la capacidad que uno tiene, pero una cosa, un consejo que dar, como que solo se lo digo a algunos benefactores, los consejos cuando, o sea, que especialmente cuando en las pullas que se hagan ofrecimientos a la sangha. No se lo digo a todo el mundo, pero sí a algunas personas. Por supuesto, realmente es algo muy importante, muy beneficioso. Es una gran inversión, mucho más beneficioso que un negocio de billones de dólares. Entonces, cuando vayas a hacer ese ofrecimiento material, ya sea de dinero o de té, primero genera la bodhicitta. Como hemos mencionado al principio, piensas, para liberar a los innumerables seres de los océanos del sufrimiento samsárico y llevarles a la iluminación por mí mismo solo, entonces debo lograr la iluminación. Entonces, lo primero, antes de hacer esos ofrecimientos, has de generar la mente de la bodhicitta. Y después, a cada miembro de la sangha, incluso aunque hagas ofrecimiento a un solo miembro de la sangha o a 10 miembros de la sangha, o 15, o 100, o miles de miembros de la sangha, en la actualidad, no solamente en los monasterios Gelupa, sino también en los monasterios Kagyu, Nyingma y Sakya, la mayoría son discípulos de su santidad. Muchísimos, una gran mayoría son discípulos de su santidad, no solamente de los Gelupas. Entonces, como su santidad es también tu maestro, entonces piensas, habiendo generado la bodhicitta, pues entonces al hacer esos ofrecimientos piensas, estoy haciendo ofrecimientos, ya sea ofrecimientos de té o de dinero, pues piensas que estás haciendo ofrecimientos a cada uno de los poros de mi guru, su santidad. Pero por supuesto, si hay muchos de tus discípulos, por ejemplo, de sus discípulos como Kyatje Choden Rinpoche, Kirti Sencha Rinpoche y muchos otros, o sea, si tienes también muchos otros maestros, pues puedes pensar también que estás ofreciéndolo a los poros de tus maestros. Haces ofrecimientos a los poros del guru, y pensando así que estás ofreciendo a ellos, entonces acumulas muchísimos méritos. Si es, por ejemplo, a un miembro de la sangha que le ofreces té o dinero pensando es uno de los poros de mi guru, entonces ese ofrecimiento que estás haciendo, ya sea té, café, lo que quiera que sea, si lo haces con bodhicitta, pensando que es
uno de los poros del maestro, entonces los méritos que acumula son muchísimo mayor. Más que ofrecer a los innumerables Buda, Dharma y Sangha, innumerables estatuas, Buda, innumerables estupas, escrituras y demás. Acumulas muchísimos más méritos. Por eso decía que es como un negocio muy provechoso, de billones de dólares, en comparación con lo que supone estos ofrecimientos. No son nada, esos negocios de billones de dólares. Pero siempre empezando con la bodhicitta. Entonces acumulas todavía muchísimos más méritos. Entonces, por un lado está la motivación de la bodhicitta y por otro el pensar que estás haciendo ofrecimientos a los poros de tu maestro. Y eso es lo que mencionan las enseñanzas, que de esa forma se acumulan muchísimos más méritos que hacer ofrecimientos a los innumerables Buda, Dharma y Sangha, las innumerables estatuas, estupas y escrituras. A veces menciono esto a algunos benefactores que lo recuerden a la hora de hacer sus ofrecimientos. O a la gente que va a benefactar alguna puya en los monasterios, porque el punto es que incluso para poder lograr la iluminación, la clave es que queremos lograr la iluminación rápidamente para el beneficio de los seres, y para eso necesitamos acumular muchos méritos, purificar, y eso es lo principal. Y tenemos que poner ahí el esfuerzo. Y entonces, si estás, por ejemplo, si estás invitando a gente, en este caso ya no solamente a miembros de la Sangha, sino a cualquier persona, laicos, que sean discípulos de tu propio maestro, los invitas a casa a comer, por ejemplo, pues sé inteligente y genera la bodhicitta y piensa que esa persona a la que estás invitando, una persona, dos, al ser discípulos de tu propio maestro, son poros de tu guru, y entonces les haces esa invitación pensando en eso, que estás ofreciéndolo a los poros de tu propio maestro, y de esa forma acumulas muchísimos méritos. No simplemente pues una fiesta, una comida sin más, con apego, que en definitiva luego es causa de samsara y de los reinos inferiores. Entonces puede haber, cuando haces ofrecimientos a la Sangha, puede haber una gran asamblea de Sangha, y si haces ofrecimiento de té, un paquete de té, por ejemplo, ¿no? Y lo juntas con las otras, pues, en la cacerola donde se está haciendo el ofrecimiento del resto del té para todos ellos, aunque tú no tengas mucho que ofrecer, pero si ofreces pues eso, pues un paquete de té, pensando así de esta forma, estás acumulando muchísimos méritos. No pienses que no tienes nada que ofrecer pensando que no tienes dinero, que no tienes nada que ofrecer. No pienses así. Puedes o por ejemplo, puedes ofrecer una botella de leche en estas asambleas que se distribuye té a miles de monjes. Bueno, pues tú colaboras con un litro de leche, por ejemplo, y eso va al ofrecimiento general para los miles de monjes que están ahí reunidos. Y si lo haces con la mente de la bodhicitta y pensando que estás ofreciendo a los poros de tu maestro, ya que son discípulos del mismo maestro, entonces los méritos son increíbles.
Ahora os voy a contar una historia. Cuando estaba de peregrinación en Tíbet, no recuerdo si fue la segunda o la tercera vez que fuimos, yo no lo había pensado, pero no había planificado, pero el Sherpa del grupo que organizó el viaje, la peregrinación, fuimos a Retin, al monasterio de Retin, que estaba de paso, y pasamos allí una noche fuera del monasterio, en una tienda. Era muy, muy bonito. Estábamos entre dos montañas y el monasterio estaba ahí. Y si subías a lo alto podíamos ir a las diferentes grutas donde meditaban. Entonces intentamos hacer ofrecimientos durante la puya, hacerles ofrecimientos. Yo mismo hice ofrecimientos. No sé si pude hacer ofrecimiento directamente a todos los monjes o algunos, y otros estudiantes también estaban ayudando en estos ofrecimientos, pero yo también lo pude hacer directamente. Y de repente me vino una pregunta a la mente e intenté visualizar a cada monje como si fuera mi maestro, Kyalje Trichan Rinpoche. Y entonces hacía el ofrecimiento pensando que estaba ofreciendo a Kyalje Trichan Rinpoche. Y de esta forma acumulas muchos más méritos que hacer ofrecimientos a los innumerables Buda, Dharma, Sangha, innumerables estatuas, estupas, escrituras, pensando que cada uno de estos a los que hacía los ofrecimientos eran el Guru, porque así generas esos méritos tantos como ofrecer al Guru. Entonces vino este pensamiento de hacerlo de esta forma, porque yo estaba ahí de pie haciendo los ofrecimientos, y así lo hice. Y muchos de los monjes en ese monasterio que hicimos ofrecimientos estaban en las diferentes habitaciones. Había un monje, Ale, en una habitación que estaba haciendo la puya del protector del espíritu. Y ese monje era la puya del protector, perdonar. Entonces ese monje era muy, 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 muy poderoso. Era muy especial. No porque estaba haciendo la puya de protector, no, sino por cómo era el monje. Se le veía muy, muy poderoso, muy especial. Pregunta si dice, ¿llegamos a ir a la cocina del monasterio? Venerable Roger le dice que no. Entonces no llegaron a ir a la cocina del monasterio. Entonces al día siguiente fueron hacia Retin, al monasterio de Gyalwa Drompa, el traductor de Lama Atisa, que era en realidad Echen Resi, Gyalwa Drompa, que benefició a tantísimos seres, a muchos geses Kadampas. A partir de entonces pues venían de ahí, y ahí hay está su estatua. Entonces llegamos allí, pero antes de llegar se anunció que llegábamos, pero los chinos habían dejado bien claro que nadie podía salir a recibirnos. Pero como yo tengo este título seco, dice, de lama, pues los tibetanos querían recibirme, pero los chinos dijeron que no se permitía. Entonces, bueno, yo estaba a las 10 solo en la tienda, y una mujer tibetana se acercó y tenía leña, madera, algunas ramas, quizás
de incienso, de madera de sándalo, no sé. Bueno, había algunas maderas y que estaban como, las tenía como envueltas en su delantal. Las trajo. No sé de dónde apareció esta mujer, simplemente apareció, no puedo decir, quizás era Tara, no sé, pero el caso es que me ofreció esa que en realidad pues no estaba permitido que se acercaran. Y después el monje chino que había sido como designado como el encargado del monasterio, no era tibetano, aunque había un lama muy superior allí, pero no iba, este monje chino no llevaba, o el encargado no llevaba los hábitos. Estaba contento de verme. A ver, bueno, pues ese monje chino nos recibió en el monasterio, nos ofreció té y algo para tomar. Y no sé si el día anterior, no estoy seguro. La primera vez cuando llegamos bebimos agua y por debajo estaba un objeto sagrado del Lama Atisa. No era la estatua de Guyasamaya, no me acuerdo ahora bien del nombre. No sé si era así, Sandhu Jampa Dorje, una estatua. Entonces hicimos ese ofrecimiento de un mala de perlas, que Máximo Corona ofreció también oro al rostro de la estatua. Yo iba a ofrecer para un año o durante un tiempo. No, él iba a ofrecerlo. Bueno, pues en el piso superior estaba la estatua, que era el objeto más sagrado de allí, y en la parte de abajo había agua, y ese agua es un agua sagrada que se dice que si la bebes no renaces en los reinos inferiores. Entonces, bueno, el caso es que se nos hizo tarde y fuimos a donde el Lama Tsongkhapa escribió el Lanrinchemo, un lugar, es decir, al lugar donde el Lama Tsongkhapa escribió el Lanrinchemo y enseñó. Entonces ese lugar ya estaba en ruinas, solo quedaba los restos de una pared y la verdad es que pude coger una de esas piedras como reliquio, porque era una bendición increíble, realmente, ya que la Lama Tsongkhapa había estado ahí, y pensé, pero no pedí permiso al monje, que era el encargado por los chinos. Entonces él estaba también durante la puya, hicimos el Giorgio, encendimos velas, hicimos la puya del Giorgio y se nos hizo de noche. Y ya bajamos de noche por la montaña, nadie cayó por suerte, y ya descendimos del monasterio y como era ya muy tarde, aunque estaba por encima pues otros lugares muy sagrados del maestro del Lama Tsongkhapa, no nos dio tiempo a ir a visitarlo. Y eso sí que se llegó a reconstruir. Entonces me acuerdo que nos levantamos
Creo que el día anterior de cuando nos fuimos de Retin, nos levantamos hacia las 4 para ir al convento de monjas de Retin. Nos levantamos a las 4, caminamos por la noche, al amanecer, llegamos al convento de monjas, que se supone que había 3 monjas que no llegamos a ver. Tenían casas muy, muy pequeñas y una gompa. Y había una estatua de Maitreya, pero que había sido destruida. Y entonces, pues bueno, teníamos una estatua de Maitreya que traíamos de Lhasa y la ofrecimos. ¿Os acordáis? Es decir, fue una estatua de Maitreya que hicieron en Lhasa y entonces la ofrecieron, hicieron puyas, ofrecimientos a las monjas de ese convento. Entonces, Retin Rinpoche, la encarnación de Dronchompa, Gyalwa Dronchompa, pues el Retin Rinpoche previo había fallecido y se había reencarnado. Y en ese monasterio el lama principal había ido al lago de Palden Lamo durante 7 días para observar sobre la reencarnación, creo que dice, de su maestro, y no sé si recibió algún mensaje de su santidad el Dalai Lama. A ver, perdonar, pero no está muy claro toda esta parte. No me ha quedado claro esta parte, disculpar. Vale, entonces lo siguiente es, estamos con los 6 recuerdos, entonces el siguiente es que con una devoción muy intensa respetes al lama, al guru. Y así a los innumerables Budas y Bodhisattvas serán testigos. Piensas eso, que son tus testigos. Y entonces recitas esto. Budas y Bodhisattvas, que a todos los Budas y Bodhisattvas que moráis en las 10 direcciones, por favor, prestadme atención. Pensar en mí. Sí, prestar atención o considerarme, pensar en mí. Sangha, pensar en mí, prestar atención. Que nuestros ofrecimientos a los raros y sublimes, a los 3 raros y sublimes, hago ofrecimientos, presto servicio, ofrecimientos a la Sangha. Sangha, cuando decimos Sangha, Gendun, Gendun significa los que pretenden o los que practican la virtud. Tenemos que comprender lo que quiere decir Gendun. Aquellos que intentan practicar la virtud. Por ejemplo, cuando decimos Gelon, que es un monje, un bhiksu, Gelon quiere decir vagabundo de virtud. Mucha gente puede pensar, en Sri Lanka, Tailandia,
etcétera, que la gente no tiene comida en los monasterios y por eso salen a mendigar. Pueden pensar que están mendigando comida, no. Lo que es virtud, es como se dice, como mendigo virtuoso. La virtud es el nirvana. La liberación, la liberación del samsara. Lo que tú mendigas es el nirvana, no la comida. Es decir, son los que anhelan el nirvana. Esa es la virtud. Gelong, vagabundo virtuoso, Gelon, lo que es el nirvana. Entonces hago ofrecimientos, presto servicios a Gendun, a la Sangha, a los que aspiran a la virtud, que puede ser pues similar a aspirar a la liberación, Ge, los votos, el camino. Y luego hacemos tormas o presentamos ofrecimientos a los raksas, yaksas, quizás raksas, yumpo. Esta parte es similar a cuando hacemos el ofrecimiento del sok, el sok sobrante, que lo ofrecemos a los espíritus, yumpo, yaksa, raksa. No sé exactamente cuál es el término correcto, quizás raksas, no yaksas, no sé. Y luego dice, tomo el voto, por ejemplo, los 8 preceptos mahayanas, que los tomas para todos, especialmente ese día, los 8 preceptos mahayana. Cualquier recitación. Si haces, por ejemplo, autoiniciaciones, una vez has hecho el retiro y luego puedes hacer la autoiniciación y haces el ofrecimiento del sok, eso es algo muy común, el hacer eso en el aniversario de cuando el propio maestro ha fallecido. Entonces, que cualquier mérito que haya uno acumulado, los méritos hablamos de la acumulación de la sabiduría, los méritos de la sabiduría trascendental y los méritos de virtud. Sonam son méritos acumulados. Mediante la sabiduría trascendental y los méritos de la virtud, es decir, método y sabiduría. Entonces, con la sabiduría, con la meditación en vacuidad, acumulamos méritos de sabiduría trascendental, y con bodhicitta, la renuncia, una mente de dharma, todo eso es el método, los méritos de virtud. Entonces, escuchar las enseñanzas, reflexionar en ellas, en las enseñanzas, meditar, que todos esos méritos todos ellos se reducen en uno. No sé por qué aquí dice 2 veces, es decir, que todos en uno.
Hay tres cosas. Preguntaré porque puede haber dos significados. Nuestro guru, nuestro amigo virtuoso perfecto, este Gelom virtuoso, Bodhisattva, como que este hijo del linaje a todos vosotros os ofrezco. Por ofrecer al guru, a los amigos virtuosos, todas tus que por ofrecer al guru, a los amigos virtuosos, que tus sagradas visiones puedan completarse cada vez más y más que sean más y más superiores. Es una traducción de momento literal, ¿eh? No tengo el texto raíz. Que todos que todo lo que haya que abandonar en el camino gradual, todos los obstáculos, y que pueda oscurecimientos tanto del camino gradual como de las diferentes bhumis, pueda purificarlos completamente, puedan ser purificados. Y progresando por los 5 caminos y 10 bhumis, que nosotros, los seres, que nosotros, para todos los seres, podamos lograr la iluminación completa rápidamente para el beneficio de todos los seres. Quizás lo dejamos aquí. A ver. Están viendo. Dice que le quedaban. Roger le decía que quedaban como 10 minutos para parar, y Rinpoche dice: ¿parar para siempre? El ofrecimiento del mandala, de finalizar las enseñanzas. Mandala Kaniriatayami. Que ya los méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos, acumulado por los innumerables seres y budas,
Que la suprema joya, la bodhicitta, que no ha nacido, surja y crezca, y que la que ya nació no disminuya, sino que aumente más y más. Esta no sé cuál es. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo se vuelva a producir. Aquellos que han muerto por el virus, y así como los otros seres, que en todas las vidas puedan ser guiados por Lama Tsongkhapa, que sea su maestro, su Guru Mahayana directo, que nunca se separen del camino puro admirado por todos los Budas. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo Mahayana virtuoso en todas nuestras vidas, que que podamos nunca separarnos ni por un segundo del camino puro altamente admirado por los victoriosos. Pueda yo y todos los seres encontrar las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente, dotada de una moralidad pura, un corazón valiente, realizando las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los estadios, la suprema sabiduría trascendental de gozo y vacuidad no duales. Debido a los métodos pasado, presente y futuros, acumulados por los innumerables seres y Budas, que pueda satisfacer los deseos de los seres, más que una joya que satisface todos los deseos, y que pueda satisfacer completamente las esperanzas de los seres, más que un árbol que satisface los deseos.
Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por sus innumerables seres y Budas, y los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables Budas, ahora los dedicamos conscientes de que están completamente vacíos de existir por su propio lado. De que yo, el creador, el que realiza la acción, estoy vacío de existir por mi propio lado. La acción, esa acción real está vacío de existir por su propio lado. El objeto real está vacío de existir por su propio lado. Es decir, que todo está completamente vacío de existir por su propio lado. Entonces, debido a todos los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, pueda lograr la budeidad y conducir a todos los seres a ese estado de budeidad por mí mismo solo. Así como el valeroso Manjusri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, también yo dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos asidos de los tres tiempos para poder realizar las buenas acciones. Oración de larga vida para su santidad el Dalai Lama. Joya que concedes y colmas los deseos. Fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. A ti de bondad incomparable, Tenzin Gyatso, te suplico que todos tus sagrados deseos se cumplan espontáneamente. Y la oración de larga vida para Lama Zopa Rinpoche. Tú que mantienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina en Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Okay, thank you very much. Muchas gracias.